De parte de la Iglesia Bautista del Calvario, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual. Oramos para que usted sea edificado con la palabra de Dios expuesta en este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos en oración y adoración desde nuestros hogares con nuestras familias. Es importante recordar que la iglesia no es un lugar físico, sino que somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición en este día que podemos estar de nuevo en comunión con el Señor, listos para meditar en su santa palabra. Vamos a abrir las Escrituras en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, muchas gracias por la bendición preciosa de este momento. Señor, qué bueno reunirnos alrededor de tu palabra. Solo tu palabra es viva y eficaz, y solo tu palabra nos trae conocimiento de tus grandes verdades. Nos ponemos en tu mano, queremos ser guiados por tu Espíritu para recibir esta verdad y que nada se interponga en este momento como tropiezo. Por eso perdona nuestros pecados. No podemos recibir palabra santa llenos de intrigas, de pecados, de malicia, de rencores, de resentimientos. Perdona todo eso y que podamos gozarnos, Padre nuestro, en recibir esta palabra y vivirla y gozarnos en ponerla en práctica. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermanos y hermanas: escribiendo recuerdos en el corazón de nuestros niños. Escribiendo recuerdos en el corazón de nuestros niños. Hace pocos días, la semana que acabamos de cerrar, se celebró el Día del Niño. Por eso hemos traído esta palabra en acción de gracias a Dios por todos los niños que están en nuestra iglesia, en nuestras familias, son parte de nuestros ministerios, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Ahora, tenemos que pensar en algo muy importante. Los niños no son nuestros. Bueno, tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, no sé cuántos hijos. Dale gloria a Dios. Él nos los ha prestado. No son nuestros. Por eso tenemos que pensar tanto en la educación de nuestros hijos, porque cuando alguien te dice, mire, no esté maltratando a su niño, entonces normalmente decimos, mire, deje que yo lo haga porque es mío, es mi hijo. Cierto, Dios lo ha puesto en tu responsabilidad, pero no es tuyo. Dios lo ha puesto en tu cuidado, pero son del Señor. Nuestra vida está conformada en un alto porcentaje de recuerdos. Los recuerdos nos marcan desde nuestra niñez. Siempre recordamos el hogar donde crecimos, los vecinos con quienes crecimos, nuestros primeros maestros y, por supuesto, la manera en que nos criaron nuestros padres. Todo eso está en nuestros recuerdos. Todo eso está en el disco duro de nuestra memoria. Queremos preguntarnos esta mañana, hermanos y hermanas, ¿tienes tú buenos recuerdos de tu niñez? Vamos a escudriñar un poquito la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra que acabamos de tener frente a nosotros, segunda de Timoteo capítulo 1 versos 5 y 6,
observamos, ¿qué es lo que recuerda el apóstol? Dice que recuerda la fe no fingida. Versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué frase tan interesante? Traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Puede haber fe fingida? Vamos a observar algunas muestras de fe fingida o fe falsa. Algunas de estas muestras pueden ser: una fe fingida es una religión sin convicción acerca de Dios y de su palabra. Oh, cuántos religiosos hay por allá en los lugares de mera paganismo, idolatría. Pero una cosa que debemos preguntarnos: ¿cuántos religiosos hay también entre nosotros? Las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, las iglesias que cargamos la Biblia. Eso podría ser la muestra de una fe fingida, mera religión. ¿Qué es una fe fingida? Bueno, puede ser cuando una persona parece una buena persona y realiza buenas obras sin tener comunión personal con Jesucristo. Hermano, hermana, nosotros hemos llegado a ser cristianos a partir de nuestra comunión personal con Jesucristo. Fuera de una vida personal con Cristo, de una comunión personal con Cristo, no hay cristianismo en tu vida. Es una fe fingida, es una fe aparente. ¿Qué es una fe fingida? Bueno, ser cristiano sin tener buen testimonio del Evangelio. Ay, pastor, parece que esta palabra ahora se está acercando más a mi modo de vivir. Sí, somos cristianos, somos evangélicos, cargamos la Biblia, cantamos en un culto, pero no tenemos buen testimonio del Evangelio. Seguramente si preguntan por mí entre mi vecindario, entre mis compañeros de trabajo o de aulas en el estudio o en mi propia familia, probablemente van a poner en evidencia mi testimonio que no es bueno. Bueno, mi mal testimonio, mi palabrerío, mis actitudes negativas, mis egoísmos. ¿Qué más será una fe fingida? Ser cristiano sin tener buena comunión con los demás. Insistimos en el mal testimonio. Pleitos, resentimientos, malicias, enemistades, separación y pleitos en el matrimonio. No buenas relaciones con los hijos, no buenas relaciones con los suegros. Ay, pastor, qué tema tan difícil. No buenas relaciones con el vecindario. ¿Qué más podría ser una fe fingida? Ser cristianos sin oración y sin gozo. Necesitamos, hermanos y hermanas, meditar en estas verdades de la Biblia. Un cristiano sin oración no es cristiano. No se puede pensar en ser cristiano sin orar, porque la oración es la manera en que hablamos con nuestro Padre Celestial mediante la obra del Señor Jesucristo. Así que un cristiano sin oración es como un hijo que no le habla a papá. Mire, yo soy hijo de aquel señor, pero ni lo visito, ni le hablo, no hay buenas relaciones. Bueno, usted es un apartado de ese hogar, de esa familia. Usted, si es cristiano, no puede vivir apartado de Dios. Y los que no oran a su Padre Celestial están apartados de Él. Y además de la oración, hemos dicho, ser cristianos sin oración y sin gozo. Les recuerdo que nosotros tenemos en la Biblia el mandato de Dios
de estar en gozo. Pablo escribe una de sus cartas y dice: estad siempre gozosos. Tenemos que enfatizar, mi querido hermano y hermana, que no dice les sugiero. Si es posible, vivan en gozo. Parece buena cosa vivir en gozo. No es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato. Vivir siempre gozosos, a pesar de las cosas que nos pueden causar tristeza, angustia, duelo, dolor, malas noticias que nos llenan de desesperanza. En medio de ese fuego es como se prueba el gozo del creyente. Se trasluce el gozo del creyente. Todas estas cosas son una fe fingida. Ahora pensemos por el otro lado, ¿qué será una fe no fingida? Lo que Pablo reconoce en Timoteo, su discípulo. Pablo es el mentor de Timoteo, que llegó a ser un gran siervo del Señor. Así que, ¿qué es lo que Pablo destaca en Timoteo, en el testimonio de este siervo, como una fe no fingida? Fe no fingida es una vida marcada por el andar del Espíritu Santo. Observemos lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así la Escritura, un pasaje tan conocido por la iglesia cristiana: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas cosas son parte de este fruto? Ahora quiero que observemos. Dice, mas el fruto del Espíritu. Y enumera, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cosas por lo menos. Y dice, contra tales cosas. Hay muchas más que no están en esta lista, pero estas son importantes y cruciales o vitales en nuestro testimonio evangélico. El fruto, a pesar de que hemos contado más de 2, 3, 4, 5 elementos, dice el fruto, lo dice en singular. ¿Por qué no dirá el escrito más los frutos del Espíritu? Dice más el fruto del Espíritu y dice varias cosas. Yo creo que más de alguna vez usted ha ido a este versículo y pienso que como yo hemos pensado, ¿por qué esto? Varias cosas que son un solo fruto. ¿Sabe por qué? Y mire con qué comienza. El fruto del Espíritu es amor. Comienza con amor. Y todo lo demás, qué bonito: gozo, paz, paciencia. Oiga, todas estas cosas son las que la Biblia considera, Dios considera, que son la vida del creyente, la identidad pública del creyente, donde quiera que está. En su familia, en el vecindario, donde quiera que va. La identidad suya es cada uno de estos elementos. Pero lo primero es amor. Yo creo que la intención de Dios aquí en este versículo de Gálatas, en el capítulo 5, es que no podemos tener mansedumbre sin tener amor. No podemos mostrar bondad sin tener amor. No podemos mostrar fe sin tener amor. No podemos mostrar paciencia sin tener amor. Todo esto es un solo fruto que arranca, que inicia con el amor. ¿Y sabe por qué es importante el amor? Porque el amor es la identidad de Dios. ¿Recuerda lo que la Biblia nos enseña? Dios es amor. Muchas veces hemos estudiado este versículo, Dios es amor, esta expresión bíblica. No dice la Biblia Dios tiene amor. No, Él no tiene. Cuando nosotros tenemos algo, corremos el riesgo de que mañana ya no lo tenemos. Hoy tengo dinero, mañana se me gastó. Hoy tengo salud, mañana estoy enfermo. Lo que hoy tengo siempre corro el riesgo de dejar de tenerlo en algún momento, por alguna circunstancia. Con Dios no es así. Él no tiene amor con el riesgo de que mañana se disminuyó o ya no tiene. No, Dios es amor, es su esencia, es su naturaleza.
Por eso debemos pensar, hermanos y hermanas, ¿por qué la palabra amor es la palabra con la cual inicia este versículo 22, Gálatas 5:22? El Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros es amor. ¿Cómo es esto del fruto del Espíritu? Quiere decir el resultado de la vivencia del Espíritu en nosotros. No olvide, la Biblia nos enseña que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, por tanto que somos salvos por la gracia de Cristo, ahora el Espíritu Santo ha pasado a morar en nuestra vida. Y la primera cosa que se debe manifestar en nuestra vida cristiana es, por la vivencia del Espíritu Santo, el amor. Muy bien, entendiendo todo esto, una vida marcada por el andar en el Espíritu, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una fe no fingida? Esto es, ¿qué es una fe auténtica? ¿Qué es una fe verdadera? Es una vida adiestrada en la palabra de Dios. Es una vida, una persona que se esfuerza todos los días por conocer y vivir lo que la Biblia enseña. Si ya hemos dicho que un cristiano no puede ser cristiano sin orar, un cristiano no puede ser cristiano sin conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo damos a la Biblia, hermanos y hermanas? Bueno, cuando venimos al culto, cuando nos reunimos en alguna actividad espiritual, todo es espiritual en nuestra vida. Cuando estás en el trabajo, tienes que ser espiritual. Cuando estás en casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo, tienes que ser espiritual. Nuestra vida no se divide en mi vida espiritual en la iglesia, en mi vida laboral, en la oficina, en el centro de trabajo, mi vida familiar, mi vida social. No. Tu vida es una sola. Y aunque tienes varios aspectos y espacios donde te mueves, tu vida está marcada por la vivencia espiritual, el Espíritu Santo morando en ti y nosotros adiestrándonos en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué es una fe no fingida? Es una persona dedicada en tiempo completo a la vida devocional. Dedica tiempo a la vida devocional. ¿A qué llamamos vida devocional, hermanos y hermanas? Nuestra vida devocional es la manera en que nosotros, a partir de nuestra comunión con Dios, crecemos más en nuestra fe. Cuando le adoramos, cuando nos reunimos, cuando oramos juntos, cuando meditamos en la palabra, cuando compartimos el evangelio a otros, cuando vivimos en el pleno gozo, vivimos en plena vida devocional. Claro, en medio de esto debemos apartar tiempo específico para orar. ¿Cuánto tiempo apartas para Dios? Muy temprano en la mañana, en la madrugada, en la noche, al mediodía, por la tarde. Debes tener tu tiempo a solas con Dios. Cuando medito en la palabra, aparto tiempo para meditar en la palabra. Debes tener tu tiempo a diario con la palabra para crecer en el conocimiento de Dios. Cuando compartes con tus hijos en el hogar la palabra de Dios, la alabanza a Dios, el tiempo de oración, ese es tu tiempo devocional. Pero esos son momentos específicos. Mi vida devocional debe traslucirse todo el tiempo. El evangelio se vive todo el tiempo, en todo lugar donde quiera que nos movemos. ¿Qué más será una fe no fingida? ¿Qué más será una fe verdadera o auténtica? La fe no fingida es la de aquella persona que vive en constante gozo porque hace la voluntad de Dios. Ya hablamos un poco del gozo, sin embargo hay que agregar que cuando vivimos en constante gozo, esto es la característica, ¿sabe de qué? De una persona que no se mete en problemas. Yo creo, hermanos y hermanas, que empezamos el día muy gozosos. Ya tomé mi tiempo de orar y pude cantar unas cuantas líneas a Dios. Y qué bonito salir a la calle en paz, en gozo. Pero de repente una mala decisión, te metiste a problemas. Te metiste por allí en una discusión que no era tuya.
una murmuración que no tenía nada que ver contigo, pero te metiste a problemas. Perdiste el gozo. Qué fácil es perder el gozo cuando no actuamos en la plena rectitud de la palabra del Señor. Hermano, hermana, no pierdas tu gozo. Ese gozo tiene que consolidarse cada vez que te alejas de los conflictos, de los problemas, de las murmuraciones, de las iras, de las contiendas. ¿Qué más será? Una fe no fingida. La fe no fingida dedica tiempo a testificar del Evangelio a otros. Nunca olvide, hermano y hermana, todo lo que estamos viviendo de gozo, de benignidad, de empezar con el amor, de dedicar tiempo en la vida devocional, nos debe conducir a un fin. Nosotros como iglesia, ¿cuál es el fin para el cual Dios nos ha dejado en este mundo? La gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Haced discípulos. ¿A dónde? En todas las naciones, empezando por tu propio medio. No olvide que cuando el Señor Jesús dio este mandato a los discípulos, que después se convirtieron en los apóstoles, que iniciaron con la predicación de la palabra del Señor, iniciaron las iglesias en todas partes. Bueno, ellos recibieron esta gran comisión y el Señor les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, y me seréis testigos, dice Hechos 1:8, en Jerusalén, en toda Judea, etc. ¿Por qué mencionó primero Jerusalén? Pues porque ahí estaban ellos. Así que, hermanos y hermanas, nuestra Jerusalén es tu propia casa. Nuestra Jerusalén es tu propio barrio, tus propios vecinos, tus propios parientes. Qué bueno pensar en esto, porque de repente, por supuesto que Dios sigue llamando hermanos para ser misioneros en otros continentes, en otras regiones. Hay que predicar el evangelio en todo el mundo, pero no todos somos llamados a ir a todo el mundo. Tu mundo es tu familia, tu alrededor, dedicando tiempo a testificar del evangelio a otros. Hermanos, hermanas, se puede casa a casa, individuo a individuo, y también usamos otros medios. En estos días tan difíciles del mundo, hemos sido desafiados por nuestro Dios en un tiempo tan difícil como los que estamos viviendo. Y hemos tratado de desarrollar otros medios, los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Cuántas formas tenemos ahora para testificar del evangelio a otras personas? Volvamos a la experiencia de Pablo con Timoteo. ¿Cómo llegó a formarse esa fe no fingida en Timoteo? Pablo la declara. Pablo habla de la fe no fingida que hay en ti, le dice al siervo Timoteo. Pero ahora pensamos, ¿cómo llegó a formarse esa fe en la vida del joven Timoteo? Bueno, aquí en el versículo 5 de la carta que hemos leído de Pablo nos enseña, segunda carta a Timoteo capítulo 1 versos 5 y 6. Dice el verso 5 que estamos considerando: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oiga, qué bonito esto. Pablo está destacando la labor de 2 generaciones en la familia de Timoteo. Sí, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Su abuela Loida había instruido a su madre Eunice, y luego las dos instruyeron al niño Timoteo. Oiga, qué bonito, abuelos y abuelas, pensar en los nietos. Y qué bonito regocijarnos con los nietos. Ahora, qué bueno también recordarnos tener nietos o bisnietos o tataranietos. Nos recuerda que no hemos terminado. Sí, bueno, no podemos meternos en la educación directa del nieto, porque ya no es nuestro hijo. Pero el ejemplo, tu testimonio, tu trayectoria espiritual tiene que seguir influyendo a las generaciones siguientes. Recuerda, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel
Una de las grandes cosas, muy grandes de todo judío, de todo israelita es: somos hijos de Abraham. Todos los israelitas son hijos de Abraham. Bueno, se trata de la paternidad en cuanto a que él es patriarca. Igualmente, cuando decimos Jesús, hijo de David, David era el padre de Jesús, sabemos que no, pero se trata de que David, como la raíz de la familia, del linaje de la cual descendió el Señor Jesús, y así cada uno, cuando hablamos de las 12 tribus, los hijos de Judá, los hijos de Manasés, los hijos de Simeón, etcétera, etcétera, los hijos de Leví. De eso es que estamos hablando. Nuestra trayectoria, nuestro ejemplo para las generaciones que siguen. Por muy anciano que seas, mi querido hermano y hermana, no has terminado. ¿Cuánta labor tenemos en nuestra iglesia con los niños de nuestras familias? Pensemos, por ejemplo, lamentablemente, muchos niños vienen a nuestras iglesias y sus padres están en casa. Vayan a la iglesia. Yo tengo que hacer. Muchos niños vienen solos. Bueno, no tienen el ejemplo en casa. Nosotros somos el hogar espiritual donde todos estos niños crecen, y no debería ser, porque los padres son, según la palabra del Señor, los primeros maestros en casa. Sin embargo, no es así en muchos hogares. Nos ha tocado el rol a nosotros como iglesia del Señor. Esto es no solamente en nuestro medio como iglesia local, sino en toda iglesia cristiana en el mundo. Somos el hogar espiritual donde muchas familias crecen desprovistos de sus familias, de sus hogares, sin sus abuelos en la iglesia, sin sus padres en la iglesia. Qué bueno, hermanos y hermanas, que hagamos bien nuestra labor de Loida y Eunice, de levantar una generación de niños y jóvenes creyentes, porque se han formado bien en una iglesia fiel al mandato del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que tanto Loida como Eunice, ambas estaban cosechando lo que habían sembrado en el corazón de ese niño. Pablo reconoce la labor de estas dos hermanas cuando escribe esta carta al joven Timoteo. Y Timoteo llegó a ser un hombre maduro, crecido en la fe. Qué bueno que es resultado de lo que ellas dos sembraron en el corazón de aquel niño. Y también es una obra que debe realizarse a lo largo de toda la vida. Una obra así, de transmisión de la palabra de Dios de una generación a otra, debe realizarse todos los días, a lo largo de toda la vida. Hermanos y hermanas, estamos llamados por la palabra de Dios con urgencia a no descuidar. No digas, bueno, es que esta noche estamos muy cansados. Nos reunimos 2, 3 noches a la semana con la familia para orar juntos, pero esta noche no, tal vez mañana. Esta semana tal vez no, están de vacaciones y no quiero estropear sus vacaciones. No, hermano, hermana, esto es una cuestión de urgencia. Orar juntos constantemente. No olvide lo que la palabra del Señor nos dice: orad sin cesar, orad sin dejar de orar, sin terminar, bueno, sin cesar, constantemente. La palabra de Dios debe ser la guía de la familia constantemente, la guía de todos los días. Hay muchas personas que inician el día y no pueden seguir sin ver un noticiero, sin leer un periódico. Porque es urgente estar al día, lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Qué buen hábito. Pero les interesa más conocer cómo anda el mundo que protegerse en la palabra de Dios, que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esto es primero. Oiga, las noticias usted las puede conocer en el transcurso del día y por muchos otros medios, pero la palabra de Dios es una comunicación y una comunión
solo suya con el Padre Celestial. Muy importante tomar en cuenta cómo nosotros debemos realizar de modo constante este rol de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios sin que nada nos estorbe, cada día. Una obra así, mis queridos hermanos y hermanas, requiere de paciencia, requiere de oración constante, requiere de esmero, requiere de dedicación, requiere de conocimiento. ¿Cómo vas a instruir a tus hijos en la palabra de Dios si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo vas a pedir a tus hijos que oren por ti si nunca te han visto orando a ti? No eres un gran agricultor solo porque siembras la semilla. Tu trabajo continúa hasta que tienes el fruto en tu mano. Hermanos y hermanas, no todos aquí somos agricultores. Alguna vez sembramos la semillita de un árbol que da frutos en el patio de nuestra casa y qué bueno recibir el fruto. Pero no somos agricultores. Ahora sí podemos imaginarnos qué satisfacción tan grande tiene el agricultor de haber trabajado horas enteras debajo del sol o de cualquier otro tipo de circunstancias atmosféricas o climáticas, sembrando con paciencia la semilla y confiando que Dios daría la lluvia. Y cuando de repente se levanta la cosecha y recoge el fruto. ¡Qué cosa más grande! ¡Qué alegría tan incomparable! Así es, con toda paciencia, como se siembra la semilla de la palabra del Señor en el corazón de nuestros niños. Los frutos no son mañana y están sometidos a enormes riesgos. Los malos vecinitos, los malos parientes que enseñan cosas extrañas a nuestros hijos, palabrerío sucio, conducta deshonesta. ¿Cómo cuidar todo eso que estamos sembrando en el corazón de nuestros niños? Y de repente vemos ya jóvenes, ya adultos, sirviendo al Señor. ¡Qué frutos tan maravillosos! Una planta nunca crece sola. Necesita de nuestro cuidado diario porque los peligros acechan. ¿Qué más nos dice la palabra en esta carta de Pablo a Timoteo? En la segunda parte del versículo 5. Así como la fe no fingida que había en tu abuela y tu madre, también estoy viendo esta fe. Estoy seguro que en ti también, dice Pablo a Timoteo. Pablo nos habla de la seguridad de que la fe de Timoteo es firme. Estoy seguro que hay fe en ti también. Qué tremenda seguridad la del apóstol Pablo. El apóstol tiene la convicción, la seguridad de que Timoteo tiene una fe profunda, sólida, como resultado del trabajo de su abuela y su madre, y por su propia responsabilidad, por su propia vivencia delante de Dios. Ciertamente, hermanos y hermanas, nacen nuestros niños, les hacemos crecer, los llevamos a la escuela, los cuidamos en la salud y en todas otras cosas, les proveemos lo necesario. Ese niño, esa niña va creciendo, llega un momento en que son adolescentes y ya tienen más libertades que las que tenían cuando tenían 4 o 5 años. Y llegan a jóvenes y ya son autónomos y llegan más adelante y se casan y se van de la casa. Hermanos y hermanas, ya crecieron. Y usted dice que bueno, a partir de aquí ya puedo dejar a mi hijo en libertad, a mi hija en libertad, porque le hice crecer en la seguridad de la guía de la palabra del Señor. Hemos cumplido nuestra responsabilidad y ahora nuestros hijos son capaces de desarrollar su vida en la plena vivencia, tomados de la mano de Dios. ¿Cuánto tiempo toma eso? Mucha paciencia, hermanos y hermanas. En medio de dificultades, en medio de momentos de ira, en medio de limitaciones económicas, pero hemos sembrado la semilla con la seguridad de que el Señor levantaría frutos para su gloria en la vida de esos hijos. Pensemos ahora, hermanos y hermanas, en nuestra responsabilidad de avivar el fuego de la fe en los niños. Hay que avivar la fe.
Esto de avivar la fe quiere decir no dejar que se apague. Hablamos de constancia, hablamos de no desmayar en esta tarea, hablamos de paciencia. No dejar que se apague el fuego de la fe, porque el enemigo, el diablo, quiere destruir la fe de todos los que son fieles a Dios. Miremos bien el versículo 6 del pasaje de 2 de Timoteo que estamos, capítulo 1, verso 6, que estamos considerando hoy. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, esto de la imposición de mis manos quiere decir de la ordenación, ceremonia que se hace cuando uno es consagrado al ministerio de la predicación. Pablo puso sus manos sobre Timoteo, impuso las manos, dice la imposición de mis manos, para consagrarlo al ministerio. De eso está hablando, pero lo más importante acá es: te aconsejo que avives ese fuego del don de Dios que está en ti. No dejes apagar ese fuego. Hermano, hermana, en nuestra vida cristiana de todos los días, muchas cosas pueden apagar el fuego de la fe. Sí, estamos en un mundo de riesgos, de peligros, de tentaciones, de ocasiones para negar a Dios, de ocasiones para que se desplome nuestra fe. Por eso debemos mantener el fuego de nuestra fe avivado en la palabra, en la oración, en nuestra vivencia y testimonio. Muchas cosas pueden apagar el fuego de la fe. ¿Qué pueden ser? Una vida cristiana muy pobre. Voy a la iglesia de vez en cuando, oro de vez en cuando, o bueno, una vida mediocre. ¿Sabe? He escuchado esto muchas veces. Pastor, qué alegre. Sí, cuénteme. Antes era un borracho de todos los días, ahora solo de fin de semana. Mire, antes salía con los amigos y por allí, ahora es solo de vez en cuando. Este tipo de cosas, ¿no? Que demuestran que nuestra fe no está avivada en nuestra comunión con Dios. ¿Qué otra cosa puede apagar el fuego de la fe? El desánimo. Hermanos y hermanas que se desaniman unos a otros. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Por qué te veo triste? Es que aquel, las murmuraciones. Y en vez de traerle confianza en el Señor, hermano, te animo a seguir más bien. Sí, tenés razón. Yo también había notado esto. El desánimo, hermanos, como un virus que contagia de uno al otro. El desánimo que apaga el fuego de la fe de muchos hermanos. ¿Qué otra cosa puede apagar el fuego de la fe? Un hogar en pleitos. Ay, hermanos, hermanas, qué triste. En muchas iglesias vemos parejas que entran con una actitud tan espiritual, pero en casa, ay, qué pleitos, ay, qué gritos, ay, qué palabras que se descalifican el uno al otro y que viven en contiendas constantes y pleitos con los hijos o con los suegros o con los padres. Un hogar en pleitos es siempre una ocasión de gran riesgo para apagar el fuego de la fe. ¿Qué otra cosa puede apagar el fuego de la fe? Padres y madres que no dan el ejemplo a sus hijos. Ay, hermanos, muchas veces, ya dijimos en algún momento, vayan a la iglesia. Ay, porque yo tengo hoy es la final de la serie que estoy viendo, hoy es la final de la novela, tengo algo que hacer en una tienda, etcétera, ir a comprar, ir a vender. Vayan ustedes. No puede ser, mi hermano, mi hermana, que tú des ejemplo como estos, malos ejemplos. Que los hijos oren aunque nunca te han visto orar. Que los hijos lean la Biblia y ellos nunca te han visto leer la palabra. Que los hijos vengan a la iglesia y tú nunca has venido con ellos, o solo de vez en cuando. Un hogar donde los niños crecen sin disciplina. Ciertamente nosotros tenemos una gran responsabilidad en la familia para disciplinar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos. Y por eso, hermanos y hermanas, no dejes que la fe se apague en tu hogar. Corrige a tus hijos de acuerdo a la disciplina cristiana, de acuerdo a los principios fundamentales de la palabra de Dios. Dice este versículo 6, que avives el fuego.
tenemos que aclarar con mucho cuidado lo que significa avivar el fuego. Fuego aquí no es la emoción, como muchas veces creemos. Cuando cantamos alegres y hay calor en el ambiente y se siente el fuego y cuando salimos allá a la esquina, cuando ya terminamos nuestro programa, se fue el fuego. No, eso no es, eso es emoción. No es ese fuego del que está hablando el apóstol Pablo al siervo Timoteo. No es una manifestación circunstancial o temporal. No termina ese fuego cuando salimos del culto, no. El fuego aquí está referido a una fe ardorosa, a una fe brillante, a una fe creciente, a una fe capaz de hacerse sentir por donde quiera que el cristiano va pasando, a una fe que en el buen sentido de la palabra debe contagiar a los demás, a una fe que debe llamar la atención de tu pariente, de tu vecino y desee ese fuego que hay en ti. Esta debe ser una fe para el recuerdo de toda la vida. No olvide el tema que estamos considerando esta mañana: escribiendo recuerdos en el corazón de nuestros niños. Tenemos que preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué recuerdos estás fabricando hoy en el corazón de tus hijos? Muchas veces no pensamos en esto, ¿verdad? Lo que hoy estamos haciendo con nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestro empeño de ser padres y madres ejemplares, eso es lo que van a recordar 20 años después de hoy. ¿Qué crees que tus hijos recordarán en su juventud y adultez del tiempo cuando estuvieron bajo tu cuidado? A veces nos hacemos la idea, hermanos y hermanas, nuestros hijos hoy tienen 5 años, 8 años de edad, 12 años de edad, y nos parece que van a vivir con nosotros toda la vida. Vamos a pensar que un joven, que una joven, nuestros hijos, se casan a los 20, a los 25, ya se fueron de casa. ¿Y cuánto tiempo falta para que mueran? Si mueren a los 80, 85, por supuesto, podemos entender que vivieron más de 60 años fuera de nosotros, que el tiempo corto que Dios nos los dio. El tiempo que los hijos están con nosotros es tan corto, hermanos y hermanas, que de repente ya crecieron, ya van a la universidad, ya tienen su propia vida de pareja y se fueron tan rápido. No pude hacer tantas cosas que quería hacer con mis hijos. Sí, porque nos desviamos en otras cosas, porque no priorizamos y no avivamos el fuego de la fe cuando estaban bajo nuestro cuidado. Por eso pensemos, hermanos y hermanas, ¿qué crees que tus hijos van a recordar cuando ya lleguen y estén fuera de casa, ya lleguen a tener sus propias familias y estén fuera de casa? ¿Qué van a recordar del tiempo corto en que pasaron en nuestro hogar? ¿Es la vida cristiana parte de sus recuerdos? ¿Pudimos establecer una comunión cristiana en nuestro hogar de modo que sea parte de sus mejores recuerdos cuando se vayan de nuestra casa? Una cosa muy importante para pensar, hermanos y hermanas, por favor pensemos en esto. ¿Será nuestra iglesia parte de lo que nuestros niños recordarán cuando hayan crecido? Espero que sí, hermano y hermana. Recuerdo la iglesia donde crecí, recuerdo el hogar de mis padres, recuerdo los amigos que ya son padres o abuelos como yo, cuando ya pasó el tiempo. Qué bonito pensar en esas cosas. Y que no sea un recuerdo negativo. Recuerdo la iglesia donde crecí, era una iglesia de pleitos y nunca duraba un pastor mucho tiempo. Y qué tragedia, hermanos y hermanas. Tenemos que transformar todas estas cosas para la gloria de nuestro Dios. Que nuestros recuerdos sean buenos en la memoria de nuestros hijos cuando ya crezcan, y que sean líderes de la iglesia donde se han formado, porque allí tuvieron la mejor escuela espiritual. ¿Serán recuerdos agradables o desagradables? Hermanos, hermanas, en nuestra himnología cristiana hay himnos muy preciosos que nos hacen pensar muy bien en nuestro rol de hogar.
cuando se celebra el Día de las Madres o el Día del Niño, o pensamos en el Día del Padre o en el hogar, en la familia, hay un himno muy precioso, Hogar de mis recuerdos. Sí, muy hermoso. Y la primera estrofa de este himno dice: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero. A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Óigame, qué inspirador esta estrofa tan bonita. Hogar de mis recuerdos, hogar, mi dulce hogar. Muchos de nosotros que ya crecimos, hermanos, hermanas, padres, abuelos, ¿tenemos en nuestra mente un recuerdo así? Probablemente no. Bueno, yo crecí en un hogar que no era cristiano, crecí en un hogar donde había maltrato, crecí en un hogar donde desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitos fuimos a trabajar a la calle, a vender, a hacer cosas. No hay muchos buenos recuerdos cuando se ha vivido una vida muy dura. Pero a pesar de eso, alguien podría decir, a pesar de que me ha tocado trabajar desde mi niñez, recuerdo que orábamos juntos antes de salir, recuerdo que íbamos a la iglesia, recuerdo que la escuela dominical, recuerdo a mis maestros y maestras, recuerdo a los hermanitos que nos trataban con mucho cariño, recuerdo a mis padres sirviendo al Señor. Qué bonito recuerdo, hermanos y hermanas, y por eso la melancolía de esta estrofa: a ti volver anhelo, al hogar de donde crecí anhelo. Hermanos y hermanas, pensemos en estas cosas ahora mismo. Que nuestros niños, cuando crezcan, deseen, recuerden de buena manera el hogar donde les hicimos crecer, la iglesia donde les hicimos crecer, y que deseen, anhelen volver a aquel hogar, dulce hogar. Dice la última estrofa de este cántico, la última parte de esta primera estrofa: posara yo en palacios, corriendo el mundo entero. Pudiera estar yo en lugares magníficos de este mundo, pero sobre todos esos lugares yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Qué bonito, hermanos y hermanas. Cualquiera que me escucha podría estar diciendo: pastor, ya es tarde. No, nunca es tarde. Bueno, tal vez tus hijos no tuvieron esa dicha de un padre, de una madre que les guiara en el testimonio del evangelio, en la dulzura del testimonio cristiano, pero vienen las otras generaciones. Rehagamos nuestra vida con Cristo, haciendo una vida de buen ejemplo para las siguientes generaciones. Todavía estamos a tiempo de construir buenos recuerdos en las siguientes generaciones de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestra iglesia, y así traslucir el testimonio del evangelio a nuestro vecindario. Hoy tenemos la gran oportunidad de fabricar recuerdos agradables en el corazón de nuestros hijos. Atrévete a fabricar recuerdos que nuestros niños deseen recordar mañana. Que tú mismo, como padre o madre, seas parte de esos gratos recuerdos. Que el mayor recuerdo y la mejor herencia para tus hijos sea el señorío y el amor de Jesucristo. No eches a perder esta oportunidad que Dios te ha dado. Empieza ahora. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por la bendición maravillosa de tantos testimonios buenos que escudriñamos y tenemos en las Escrituras, la Biblia, de hogares ejemplares. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos buenos. Tenemos abundancia, Padre, de información que debe movernos a desarrollar entre nosotros hogares que sean una fábrica de buenos recuerdos. Enséñanos, Dios, bajo el poder de tu Espíritu Santo, a ser padres y madres ejemplares, abuelos, abuelas ejemplares, iglesia ejemplar. Bendice los ministerios de nuestra iglesia, la escuela dominical,
las escuelas donde se educan muchos hijos, nuestros hogares, los matrimonios, los clubes, los grupos, nuestro Instituto de Estudios Bíblicos Palabra Viva. Que todo eso, Dios, sean grandes fábricas de recuerdos buenos. Que todo el que pasa por alguno de nuestros ministerios tenga en su memoria la mejor manera que pudo haber desarrollado tu palabra y nuestra vida evangélica. Bendito tu nombre, Señor. Oramos pidiendo el poder, la fortaleza de tu Espíritu Santo y la guía siempre de tu palabra para que podamos perseverar en oración y en buen testimonio de tu evangelio. Oramos pidiendo todas tus bendiciones en el nombre siempre santo y glorioso, eterno y maravilloso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.